Buenos días, mi nombre es Diana Cuevas. Voy a realizar una actividad complementaria a la competencia de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a eso voy a hacer la terminología y algunas palabras, el cual llevan definición, características y ejemplo. Entonces vamos a empezar con la primera palabra, que es salud. La definición de salud es el estado completo del bienestar físico, mental y social. La característica es integral, dinámica y depende del entorno. Y un ejemplo es un promotor de salud que duerme bien, come bien y no tiene estrés en las brigadas. Vamos con la segunda, que es enfermedad. La definición es el estado alterado, la alteración del estado fisiológico, perdón. Las características son agudas, crónicas, laborales y comunes. Y un ejemplo es una gripa en la comunidad durante la jornada de vacunación. Seguimos con salud ocupacional, que es prevenir lesiones y enfermedades laborales. Las características es preventiva, multidisciplinaria y obligatoria. Un ejemplo es programa de vigilancia de promotores de la salud en un ambiente de epidemiología. Seguimos con ambiente. La definición es el entorno físico, biológico y social que rodea a las personas y comunidades. Las características son el aire, el agua y el suelo, los factores de ruido y el clima y las relaciones entre seres vivos y su entorno. Un ejemplo es un barrio vulnerable donde se realizan brigadas de salud y promoción, mejorando el acceso a servicios médicos y educación sanitaria. Seguimos con impacto ambiental. La definición es la alteración del ambiente causadas por las actividades humanas que pueden afectar la salud y los ecosistemas. Una característica es contaminación, deforestación y riesgo para la salud pública. Un ejemplo de este impacto ambiental es la mala disposición de residuos biosanitarios y en conjunto con esto, pues se hace una campaña de vacunación generando riesgo de infecciones y contaminación del entorno. Vamos con enfermedad común. La definición es no tiene relación con la labor. Las características es que la cubre la EPS y un ejemplo es que el promotor de salud se fractura jugando fútbol un domingo. La enfermedad laboral, definición, es exposición a riesgos laborales según el decreto 1477. Las características es la tabla de enfermedades o el nexo causal. Y un ejemplo es la tuberculosis A15 y obviamente pues contagiada o contraída por un promotor de salud que está con pacientes, está expuesto a pacientes, perdón. El accidente de trabajo, la definición es suceso repentino por causa del trabajo, según la ley 1552. Características es inesperado y genera una lesión. Y el ejemplo es caída, puede ser la caída en una escalera instalando una pancarta de salud. Creo que sigue incidente de trabajo, que es definición, es el suceso con potencial daño, pero no lo causa. O bueno, no causa tanto daño. Las características es casi un accidente y el ejemplo es resbalarse en el pasillo del centro de salud, pero no caerse. Seguimos con actividad rutinaria. La definición es parte de la operación normal y frecuente. Las características es una rutina que se repite diariamente y el ejemplo es digitación diaria del RIPS y fichas de caracterización. En actividad rutinaria la definición es no hace parte de algo normal o algo que se haga diariamente, es algo esporádico y las características es que es algo ocasional, o sea, no es algo frecuente. Y el ejemplo en salud pública es la fumigación masiva por el brote del dengue. Seguimos con identificación del peligro. La definición sería reconocer si existe peligro. Las características es el proceso sistemático y un ejemplo sería identificar el riesgo biológico por contacto con pacientes en brigadas. Seguimos con evaluación de riesgo, definición, determinar la probabilidad y la severidad.
Las características claramente es calificar el riesgo, y un ejemplo en salud pública sería como calificar el alto riesgo de golpe o calor por vacunadores en campos. Seguimos con amenaza, que la definición es peligro latente, natural o antrópico. Las características pueden materializarse, y ejemplos de salud pública: amenaza en inundación rural donde hay brigadas. Definición de emergencia: alteración densa a condiciones normales. Características: requiere respuesta inmediata. Y un ejemplo es accidente de tránsito en una ambulancia durante una remisión. Acto inseguro. Definición: comportamiento que causa riesgo. Características: depende del trabajador, depende del cargo. Y el ejemplo en salud pública sería no usar tapabocas en una visita domiciliaria. Seguimos con condición insegura. Definición: circunstancia del ambiente que causa el riesgo. Características: el entorno. Y un ejemplo sería el piso mojado en un punto de atención sin haber señalización. Y seguimos con reducir. La definición sería disminuir cantidad de residuos. Características es prevenir la generación. Y un ejemplo es usar formularios digitales en brigadas en vez de papel. Reciclar. Definición: transformar residuos en nuevos productos. Características del proceso industrial. Y ejemplos: reciclar papel y cartón en la oficina de las EPS. Reutilizar. La definición es usar el producto varias veces con el mismo fin. Características: alargar la vida útil. Y un ejemplo sería reutilizar los frascos de vidrios para las campañas de salud. Y aquí por último nos preguntan qué relación hay entre la salud, el trabajo y el ambiente. Entonces, entre el trabajo sería que afecta a la salud, habiendo riesgos laborales sin EPP. El segundo sería trabajo que afecta ambiente, residuos de campañas. Y el tercero sería ambiente que afecta la salud por problemas de dengue por basuras. Entonces esta es mi presentación. Muchísimas gracias por su atención prestada, y espero pues me haya entendido la profe, y muchas gracias.